Igual que ustedes, yo también estaba diciendo otro, pero bueno, no ha habido caso. En un tren, cuando el encargado de revisar los boletos encontró a un hombre y le pidió sus documentos. Este dijo ser el Papá Noel. Y la señora de su lado era Merry Christmas, ¿no? Le preguntó si él tenía algo que ver con Navidad y dijo, no, yo trabajo para la Coca-Cola. Y aunque ese es un chiste bastante difundido, creo que es útil para recordarnos que en general el mundo occidental nos ha llevado a desenfocar las cosas y con eso ha logrado un objetivo doble. El primero ha sido restarnos elementos de la cultura cristiana. No estoy hablando del cristianismo o de la religión cristiana, estoy hablando de la cultura cristiana. El segundo ha sido sustituir algunos datos que eran típicos del cristianismo y los ha puesto como, o más bien los ha puesto en su lugar elementos totalmente seculares. Así que nosotros mismos, todos como sociedad, nos quejamos de que la Navidad trae estrés, ¿no? Porque hay que comprar regalos y afanes, eso cuesta mucho en dinero, en inversión de tiempo, en atención, en preocupación y en frustración, porque en realidad nunca se tiene todos los regalos que uno quisiera dar y nunca se recibe lo que uno esperaría, ¿no? Todo lo que esperaría, así que siempre es muy frustrante. Y quien pone su esperanza en todos estos elementos seculares, realmente está perdiendo de vista aquello que Dios quisiera que pongamos atención. Este hecho ya es muy conocido y trillado también, ¿no? Hay que volver a las cosas fundamentales. Pero la gravedad de esto es que en reacción a la secularización que ha experimentado la sociedad con este tipo de festividades, ha habido un movimiento cristiano, especialmente surgiendo junto con el neopentecostalismo a mediados del siglo pasado, es decir, del siglo XX, que dice, no se sabe cuál es la fecha de Navidad, entonces en realidad la Navidad no es una fiesta cristiana y ¿por qué hay que estar celebrando y dar regalos y cenas y cosas de ese tipo? Eso es pagano. Y cuando uno le pregunta a uno de ellos, ¿por qué dices que es pagano? Bueno, porque los primeros en celebrar Navidad fueron los romanos y confundieron todo el asunto con las Saturnalias, ¿no? Que eran las fiestas a Saturno. Sí, pero esa es una manera muy simplista de ver las cosas, ¿no? Si se tratara de eso simplemente, claro, estaríamos apuntando a algo, a una fiesta sincretista o sincrética. Quiere decir que está trayendo de una religión elementos y los está introduciendo a la otra, ¿no? Claro, en ese sentido tienen razón y no debiéramos traer esos elementos sincretistas al cristianismo, a nuestra fe. Pero debemos tener más cuidado en hacer esas observaciones tan a la ligera, porque si así fuera y si queremos borrar la Navidad de entre las festividades cristianas, también tendríamos que recortar
más de un capítulo de Mateo, ¿no? El primer capítulo y el segundo a la mitad por lo menos, y los dos primeros capítulos de Lucas también tendrían que desaparecer si así fuera, ¿no? Porque eso no surge de la tradición romana o algo así, está en la Escritura. Así que en esta mañana hemos tenido la lectura, para los que estaban ya presentes, de Lucas capítulo 1, y ahí, por supuesto, nadie va a encontrar una instrucción, un mandamiento, celebren la Navidad o algo así, no hay. Pero sí tenemos todos los elementos suficientes como para formarnos una idea que espero que sea además la idea correcta. Lucas capítulo 1. Hemos leído en el momento devocional ese texto, así que todos ya están más o menos familiarizados. Pero yo voy a leer desde el versículo 67. Entonces, Lucas capítulo 1, desde el versículo 67. ¿Qué dice? Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Solamente al leer quiero sobreenfatizar algunos datos para que se den cuenta cuán profundas son las raíces bíblicas de todo esto que decimos y hacemos. Surge del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que guió a Zacarías a hablar lo que habló. Así que nadie puede decir, esto es invento de una tradición pagana o algo así. No, del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, Zacarías profetizó diciendo, versículo 68. Bendito el Dios, Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y aquí quiero detenerme momentáneamente. Cuando habla de esto, está diciendo, presten atención al trasfondo teológico que ya existe. Cuando hablamos entre cristianos, tenemos algunos datos que son presupuestos. Cuando en el ambiente judío se hablaba de temas como este, también habían esos presupuestos, que por supuesto son de mucha importancia. Quizás el presupuesto más amplio y más importante de todos fuera el pacto. Si hablabas con algún pagano, él no tenía idea de lo que estabas diciendo, pero si hablabas con un israelita y le decías de acuerdo al pacto, él sabía de qué estaba hablando, porque el concepto de pacto en el Antiguo Testamento estaba muy bien formado. Recordemos que hubo un pacto con Abraham, y claro, hay también el pacto con Adán y todo, pero estoy yendo a lo sobresaliente, ¿no? El pacto con Abraham, y recuerdan, por el pacto Dios le dijo a Abraham, yo voy a establecer de ti una gran nación, pero además todas las naciones van a ser bendecidas por ti y tu descendencia. Esa promesa era maravillosa. Después de eso, hay otros pactos también, por ejemplo con Jacob o con Isaac, pero otro punto sobresaliente del pacto es cuando Dios habla con David. Y a David le dice, de ti, de tu familia, de tu descendiente, yo voy a establecer a alguien que va a estar en el
en el trono para siempre. Ese elemento del pacto incluía entonces las promesas, ¿ya? Así que cuando hablabas con un israelita del pacto, no podías decir, ¿qué será eso del pacto? No, él sabía qué era todo esto del pacto. Dice el texto aquí en el versículo 72, acordarse de su santo pacto. ¿Qué incluía esas promesas? Precisamente, las promesas de bendición, de establecimiento, de salvación, que Dios ya antes había dicho. Versículo 73. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ese hecho, ese presupuesto que tenemos de trasfondo para entender lo que estaba ocurriendo, viene a tener sentido por su cumplimiento en lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Recuerden, es Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que tuvo el privilegio que quizás ningún otro mortal en el mundo. Miren, él estaba cumpliendo su labor sacerdotal, habían ingresado al lugar santo y estaba ofreciendo el incienso delante de Dios. Esa era la labor que 2 veces al día los sacerdotes realizaban en toda la época antigua, ya hasta los días de Jesús. Y entonces Zacarías está cumpliendo su labor sacerdotal y de repente un ángel se le hace presente, ahí aparece a su lado y le habla y le dice, no temas, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Y luego le anuncia que él mismo iba a tener un hijo, que era Juan el Bautista. Pero no iba a ser lo importante, sino que Juan el Bautista iba a tener el privilegio que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra ha tenido, que era señalar a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Y dice, este va a ser el cumplimiento de las profecías de Isaías, porque en Isaías dice, hay una voz que clama en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Hay un anuncio que nadie presta atención, no le interesa. Es como ocurre cuando estás caminando por las calles del centro y se acerca un vendedor de lotería. Algunos compran lotería, yo nunca he comprado, así que... Y si viene y quiere interesarme con sus ofertas, para mí no significan nada. No le presto atención. Y eso hace la mayor parte de la gente. No presta atención a los canillitas, a los voceadores, a la gente que está por ahí. Y pueden desgañitarse hablando, pero uno psicológicamente hace esto. No quiere escuchar. ¿Por qué? Es demasiada información y demasiada oferta y no tenemos interés. Lo triste es que a la voz de Dios tenemos la misma actitud. Y por eso dice, una voz que clama en el desierto, es decir, donde nadie le escucha. Pero hay excepciones. Hay algunos que sí escuchan. ¿Por qué? Su espíritu ha sido vivificado. Sus oídos han sido habilitados para oír por el Espíritu de Dios.
Dios se encarga de enviar su llamamiento interno para que el llamamiento externo tenga sentido. Y entonces la persona sí escucha. Y ya no es el desierto, sino es alguien que está oyendo. Pero para que se pueda escuchar, dice Romanos capítulo 10, alguien tiene que anunciar. Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les anuncie, quien les hable, quien les llame? Y el primer heraldo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista llamó la atención de la gente y señaló a Jesucristo. Este es el Corderito de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora estamos en esa etapa previa. Dios por su Espíritu está guiando al papá de Juan el Bautista para que diga estas palabras que estamos leyendo aquí. Y dice en el 73 otra vez, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué es lo que pasa? Todos nosotros vivimos bajo el influjo de la moda, de la filosofía del mundo. No necesitamos darnos cuenta. Simplemente ocurre. Así es. ¿Cómo estamos vestidos ahora? ¿Cómo dice el mundo que debiéramos vestirnos? Nadie ha entrado aquí vestido de toallas, ¿no es cierto? Como se lo disfraza a Abraham en los dramas. Cuando está alguien realizando el drama y está con toallas así, tratando de imitar a un tuareg o a un habitante del desierto, qué sé yo, está aquí y es aceptable porque está representando algo. Pero si así lo viéramos en la calle, diríamos, este está loquito, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces nos vestimos así? ¿Y por qué usamos los zapatos como los usamos y el peinado? Especialmente a mí me cuesta peinarme ahí. La parte de hacer la raya de mi cabello, eso es lo difícil. Cuesta, ¿no es cierto? Son cosas que... Pero hacemos las cosas de acuerdo a los dictados de la moda que el mundo impone. Inevitablemente. Y no hay problema. No está mal, ni bien, ni nada. Así es. Salvo cuando eso nos lleva en ese plano que es de carácter moral. Y a consecuencia de ello, espiritual. ¿Ya? Hay cosas que van pasando de moda. Hay momentos en que podemos sacar la cabeza del agua y darnos cuenta que estamos en dirección opuesta a donde quisiéramos. La moda de nuestros días es el secularismo. ¿Qué quiere decir secularismo? Es la búsqueda de lo temporal, eso es secular, ¿ya? Lo temporal, lo que tiene efecto ahora y aquí, eso nos interesa. No nos interesa lo del más allá. ¿Ya? Eso es diferente a lo que pasaba hace algunos siglos, ¿no? Especialmente en la Edad Media. No hay altas aspiraciones. Nuestros anhelos tienen que ver solamente con nuestra vida pasajera. Eso es lo secular. Asistimos con mi esposa a una graduación de un colegio prestigioso de la ciudad. Y nos llamó la atención
varios aspectos muy positivos de la conducta de toda esa gente de ese colegio, ¿no? Cómo han manejado, cómo han organizado las cosas que han dicho. Casi todo estaba en su lugar, bien hecho, bien dicho, buen clima, ¿no? Buen ambiente, muy amistoso y de ánimo y de yo diría, sano orgullo de hacer las cosas bien. Y de verdad que cuando he tenido la oportunidad, hablando con el director de secundaria, lo he felicitado porque todo lo que había que hacer lo han hecho bien. Una cosa nomás me llamó la atención. En ningún momento nadie ha mencionado a Dios. Dios era el ausente total, casi absoluto. Pero es un colegio religioso, católico, ¿no? No quiero lanzarles piedra a los católicos, nada así, pero yo esperaría que en un colegio organizado, dirigido por una parte de la Iglesia Católica, alguna mención haya a lo espiritual, a Dios, ¿no? Nada absolutamente. Y ni siquiera lo han hecho conscientemente, ¿no? No ha sido algo que se hayan empeñado en lograr. No, así ha ocurrido. Porque ese es el espíritu de la época, ese es el secularismo. Ahora, volviendo al tema de nuestra fecha. ¿Cuál ha sido el propósito del enemigo desde hace mucho tiempo? Lograr esos dos objetivos que mencioné al principio. Esos dos objetivos tienen que ver con hacer que lo que tenemos ahora pierda su identidad cristiana y adquiera otra identidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la Navidad. ¿Cuál es la mejor Navidad para el mundo? La que no contiene ningún aspecto religioso. La mejor Navidad es en la que en el trono está el Papá Noel o Santa Claus, como quieran llamarlo. ¿Ya? Y claro, porque eso es muy atractivo para muchos, no solo los niños, pero especialmente los niños. Regalos, ¿no? Y para la gente que no tiene problemas por la edad, entonces comer mucho y comer bien y comer rico, ¿no? Y ya, los niños felices con los regalos, los comensales felices con la comida, listo. ¿Y qué vamos a hablar de Dios? No, sí, es que en esta casa no se habla de fútbol, de política ni de religión, y así la gente se lleva bien. Entonces mejor nada de eso, lo dejamos excluido fuera. Una Navidad sin Dios, una Navidad sin Cristo. Y entonces podemos vivir en paz. Y qué tristeza. Primero porque es mentira. La paz del mundo siempre es engañosa. No es verdad. Pero el deseo de Satanás de excluir a Dios de su creación, de la creación de Dios, de excluirlo del mundo, en mucho ha logrado, se ha logrado. El anuncio de fines del siglo XIX con Dios ha muerto de parte de Nietzsche y refrendado por Marx en el siglo XX, ya a principios del siglo XX, o con los marxistas más bien, y con los
con Freud en el occidente, y sí, ha tenido efecto, y la gente entonces dice amén. Dios ha muerto, amén. Y eso no significa que pensaban que estaba vivo y ha colapsado, no, no, no. Quieren decir, no hay Dios. No hay nada que nos preocupe en ese sentido. Y entonces las cosas son como son porque nosotros las hemos armado y establecido así, y así es como valen y así es mejor. Y el mundo es mejor sin Dios. Y toda la humanidad dice, amén. Pero Dios dice que ha visitado a su pueblo, versículo 68, para redimirlo. Y por eso el nombre de Jesús, profetizado ya 700 años antes, es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Quiere decir Dios está en medio nuestro, Dios está presente. Y ese es el eco de el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová. Yo estoy presente, significa, estoy aquí. Tal vez vuelquen la cara y miren a otro lado y quieran decir, ni hablemos de Dios, así nos llevamos bien y no nos peleamos. Tal vez quieran decir, es más fácil sin Dios. Dios produce las guerras. No importa lo que quieran decir. Dios, en su infinita misericordia, todavía ha querido tener gracia con nosotros y se ha hecho presente. Y hermanos, si no quieren celebrar la Navidad, no celebren, ¿quién les va a obligar? O si quieren cambiarle el nombre, o si quieren discutir interminablemente sobre la fecha. Pero hay algo que el verdadero cristiano no puede ignorar y no puede dejar de lado, no puede soslayar. Hay algo maravilloso. El Dios eterno ha visto nuestra miseria y ha querido rescatarnos. Y ha querido Él mismo venir, hacerse presente. Y lo ha hecho hace más de 2000 años ya. Y lo ha hecho en la manera más difícil de concebir para nosotros. No ha venido en poder y gloria. Ha venido en humildad y debilidad y pobreza y buena disposición para alcanzarnos en nuestra miseria. Eso es tener misericordia. Alcanzarnos en nuestra miseria. El Dios eterno, lleno de poder y majestad, se ha hecho un bebé frágil y ha nacido en el lugar humilde. Más humilde no puedo pensar, en un establo, depositado en un pesebre. ¿No quieren la Navidad? Están locos. ¿Cómo no quieren la Navidad? Yo quiero celebrar lo que la palabra me dice que ha ocurrido en el tiempo y en el espacio y que para mí significa salvación. Dice, significa redención, significa que no estoy abandonado en la condenación, en el pecado.
significa que ahora hay esperanza. Imagínense ponerle objeciones a lo que nos cuenta el mismo Lucas en su evangelio, cuando el ángel se hizo presente y llamó a los pastores. Hay buenas nuevas, hay salvación, hay esperanza. ¿Y qué podían ver ellos? Les dice, está acostado en un pesebre, envuelto en pañales. ¿No quieren Navidad? No le hagan caso al dragón. Háganle caso a el ángel que anunció a los pastores. Háganle caso a Zacarías, que por el Espíritu Santo dio su profecía. Háganle caso a Dios, que está diciendo: no te pierdas. Yo no quiero la condenación del impío, quiero que seas salvo. Aún para ti, con todo lo pérfido que eres, todavía tengo buena voluntad contigo. Gloria a Dios en las alturas, y paz y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad no es de los hombres. ¿Qué buena voluntad tenemos nosotros? Es la buena voluntad de Dios, que todavía está insistiendo y está diciéndote: no quiero que te pierdas, no quiero que te pierdas, no quiero que te pierdas. Me duele el corazón que estés en condenación. Quiero salvarte, he extendido mi mano y me he hecho humano y me he ensuciado con tu pecado. Dice la palabra que Jesús mismo fue hecho pecado en la cruz por mis pecados y los tuyos, para que no mueras en pecado, en condenación. Yo tengo un motivo para celebrar. Tengo un motivo. Dios ha venido para rescatarnos y solo está esperando que nosotros nos abracemos de Él. Que le digamos sí. Que le digamos: hay un lugar en mi corazón para ti. Oremos. Nuestro Señor y Dios, gracias porque tú no te confundes con nuestras tonterías. Y no te confundes con nuestras confusiones, Señor. Para ti todas las cosas están claras. Tu profecía es correcta y se ha cumplido. Y hemos visto su cumplimiento y lo podemos ver y lo podemos celebrar. Dios se ha hecho hombre por amor a nosotros. Y así ha comenzado toda esa vida de perfección humana, que ha concluido con el más aberrante asesinato en la cruz. Pero gracias a eso somos salvos. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendita sea tu iniciativa de salvación. Gloria a ti, Jesús, nuestro Salvador. Ya no eres un niñito, eres un rey, estás en el trono. Pero podemos recordar lo que tú has hecho, cómo has venido. Y nos alegramos en ello, Señor. Y cantamos a tu nombre. Bendito seas. Amén.